me gustaría pues contarles que vamos a tener este siguiente conversatorio que se llama, bueno, le quisimos dar el nombre de Hacia el Futuro. Será un espacio en donde se reflexionará acerca de los avances de Agritech a nivel regional y global. Y la idea es tener una conversación entre Ana, que será nuestra moderadora, y dos panelistas. Las quiero presentar. La primera es Camila Petinat. Ella es directora general en The Yield Lab, una bioemprendedora, desarrolladora de negocios especializadas en empresas de biotecnología, quien además cuenta con una maestría en biología molecular y biotecnología por la Universidad de Buenos Aires. Ella es cofundadora de Neogram, una empresa de mejora genética de pasturas para la producción sustentable de ganado. Hoy en día dirige el Yield Lab, un fondo de capital de inversión con el propósito de habilitar emprendedores que revolucionan sustentablemente los sistemas de comida. La segunda panelista es la doctora María Mercedes Roca, quien es directora ejecutiva del think tank Bioscience. Ella es profesora de biotecnología, consultora para Consult MRS de Senior Fellow en el Institute for Science on Global Policy y es microbióloga por el King's College de Londres y tiene además un doctorado en tecnología de las plantas por el University College of London, con especialización en virología. Como les comentaba, para moderar el panel, me permito presentar a Ana Castillo Lesca, quien es especialista de ACTEC del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es ingeniera agrónoma y tiene un MBA en Agribusiness. Cuenta con experiencia profesional de más de 20 años en el área de gestión y desarrollo de proyectos, liderando iniciativas innovadoras tanto en el sector público como privado. Y tras su experiencia en la consultoría, desde hace 14 años trabaja en el BID Lab, el laboratorio de innovación del grupo BID. En este laboratorio su trabajo ha estado centrado en la promoción de la innovación y emprendimientos tecnológicos, ACTEC y empoderamiento económico de la mujer. Ana, la palabra es tuya. Muchísimas gracias a todos, un gusto estar hoy compartiendo este foro y sobre todo creo que en un momento de crisis hablar del futuro se hace quizás más relevante que nunca, ¿no? Así que feliz, muy agradecida al equipo de C-Minds y a Jalisco Innova por nuevamente invitarme a participar en alguna de sus actividades. Y la verdad que también un gusto estar en un panel 100% femenino, en un tema que normalmente hablan mucho los hombres, así que voy a, sin duda, tratar de disfrutar lo máximo de esta conversación, que queremos que sea lo más informal posible con María Mercedes y Camila. Y voy a arrancar por hacerle una primera pregunta a Mercedes, que se relaciona con, la verdad que una de las cosas que creo que el COVID nos ha dejado, nos ha enseñado, es la importancia de la ciencia y hacer ciencia, ¿no? Entonces, me interesaría, María Mercedes, desde tu experiencia como biotecnóloga, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esto y qué tan lejos está el agro de percibir esta importancia? Estás en mute, Mercedes. Ahora sí. Ana, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores. Encantada de estar con ustedes desde Inglaterra. Y si me ven abanicarme un poquito, no van a creer, el cambio climático ya llegó a todo el mundo y aquí nos estamos asando de calor. Bueno, me hace Ana una pregunta muy buena. ¿Y cómo se relaciona el COVID con el agro? Yo, como me presentó Lucía, yo soy fitopatóloga, bueno, microbióloga de licenciatura y fitopatóloga con un doctorado en virología. Entonces, soy patóloga y no importa que un virus esté en una planta de tomate, en un cerdo o en un humano. Entonces, con el COVID, pues nos llegó esto a todos, nos está afectando a todos, pero la misma tecnología que puede ayudarnos para el COVID para tres cosas: para detección del patógeno,
que se puede usar para detectar un virus en un tomate, un transgénico en el campo o el SARS-CoV-2 en un humano. Se puede hacer con técnicas de detección, una técnica que se llama PCR, por ejemplo. También para temas terapéuticos podemos tener ingeniería genética y anticuerpos monoclonales y todo tipo de cosas súper interesantes, y luego una vacuna para ingeniería genética. También lo podemos, y ya lo hacemos, para alimentos, pero por alguna razón la gente, el imaginario colectivo del planeta parece, no le gusta, sí lo acepta para la salud humana, pero no para nuestros alimentos. Y ese es un tema ideológico que tenemos que cambiar. Me interesa mucho seguir sobre esa línea, Mercedes, porque nosotros en América Latina escuchamos mucho sobre las opiniones de los consumidores, ¿no? Sobre el consumidor que requiere determinados productos con determinadas características, con determinadas certificaciones. Y tú vivís en UK, que quizás sea, bueno, para mí por lo menos, de acuerdo a mi experiencia profesional, es quizás uno de los mercados más de vanguardia y más de exigencia en respecto de los consumidores, o que son quienes de alguna manera nos marcan algunas tendencias. ¿Qué opinan los consumidores sobre los productos agrícolas? Porque quizás esto es muy importante para todos los que estamos en este negocio de producir alimentos. A ver, primero te aclaro que mi casa es en Guadalajara, y hace 6 años que vivo en Guadalajara como profesora del TEC de Monterrey, entonces entiendo la cultura latina. Ya antes de eso estaba en Honduras, estuve 17 años como profesora de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras. Pero parte de mi vida y parte de mi familia está aquí, entonces entiendo los dos mundos, el mundo europeo, anglosajón, y el mundo latino, la perspectiva de un país rico y la perspectiva de un país tan pobre como Honduras o como Bolivia. Entonces, porque soy medio boliviana. Si tú me dices qué opinan los consumidores, yo te tengo que decir lo más honesto. Los consumidores somos todos, y así como hay consumidores que les importa mucho, hay la gran mayoría que no saben ni les interesa. Lo que les interesa es sobrevivir. Si tú le preguntas a un inmigrante pakistaní o de Somalia en Gran Bretaña qué opina de los GMOs o del glifosato, te va a decir, ¿de qué está hablando? Si le preguntas a alguien muy sofisticado, a una élite cultural, a alguien muy elegante, con mucha plata, que está muy tranquilo en su casa, que tiene, o a un burócrata de la Unión Europea de Bruselas, ahí te va a decir 100,000 cosas. Y yo creo que el tema de que queremos, nos han vendido, y ojo, esto para los panelistas anteriores, nos han vendido esta idea de que necesitamos certificaciones, que tiene que ser Rainforest Certified, que tiene que ser vegano, gluten free, GMO free. Eso es un mercadeo de los que quieren vender eso. Es como un sello de comida gourmet, que sí, hay un segmento de la población, así como hay un segmento de la población que te querrá comprar una cartera Gucci que no sé cuánto vale, no sé, $200, mientras que yo me conformo con una de 50 y otra persona se conforma con una de 20. Entonces en la comida es así. Y yo voy a mi supermercado aquí al lado, Ana, y es un supermercado, hay digamos, el barato, que es gigante, tipo Walmart, el mediano, que se llama Sainsbury's, el barato se llama Aldi's, y el elegante, que se llama Waitrose. Entonces, el elegante sí te vende todo orgánico y a 3 veces el precio, y la gente elegante, que puede, rica, que tiene la plata para comprarla, va a ese supermercado. El resto de la gente, yo te diría, la gran mayoría, la enfermera que está fajándose ahorita 20 horas en el hospital trabajando con los enfermos de COVID, el transportista del bus, esos europeos no entienden lo que están haciendo sus burócratas en Bruselas, diciendo que todos los plaguicidas son malos, que van a evitar el glifosato. Todo eso son construcciones de un grupo que no entiende el agro, siento yo.
que no entiende, decía un panelista, creo que era Eugenio, que hay una desvinculación total en la academia, en lo que saben los niños, los jóvenes, los universitarios, de dónde vienen esos alimentos. Entonces yo como profesora universitaria desde hace más de 25 años en Honduras y luego en México, en Honduras obviamente todos los chicos sabían de dónde venían los alimentos porque eran estudiantes de agricultura y en un contexto de una escuela agrícola internado. Entonces se levantan a las 4 de la mañana y tienen que ordeñar la vaca, después tienen que hacer el queso, después, y la mantequilla y las salchichas, y después tienen que ir a hacer las prácticas de agrícolas, de manejo integrado de plagas, y después tienen que ir a venderla al supermercado y también aprender de biotecnología, cómo se hace ingeniería genética y ver el maíz transgénico ahí en los campos de producción. Pero yo llegué al TEC de Monterrey y mis estudiantes, a quien amo, incluyendo mis hijas, que también son estudiantes allá, no tenían, mis hijas sí porque vivieron conmigo, no tenían idea de dónde venía un tomate, no sabían, por ejemplo, algo tan básico o no, que una papa y un tomate son de la misma familia. No sabían qué es la diferencia entre un plaguicida y un herbicida. ¿Cuál es la diferencia? Mucho menos cuál es la diferencia entre y estos eran estudiantes de biotecnología, un maíz BT a una soya con resistencia a glifosato, por ejemplo. Entonces, todo lo que es plagas, plaguicidas es malo, y estas élites culturales, volviendo a tu pregunta, es un tema de mercadeo, y en el capitalismo, los que leen a Yuval Harari, que a mí me gusta mucho, el mercado es el que dicta todo. Y el mercado en este caso son los supermercados, no es el consumidor final, el que quiere algo. Claro, el consumidor final quiere algo bueno, bonito y barato. Yo no creo que el consumidor final, el estándar en Europa, en Inglaterra, por lo que yo veo, mi suegra, mis cuñados, mis primos, qué sé yo, mis sobrinos, están fijándose en la certificación. Están fijándose en el precio y si se ve bien, si se ve horrible, podrido, no lo van a querer comprar. Y el tema de la producción orgánica, bueno, tal vez me lo preguntes después, pero para resumir, es un tema de los supermercados en Europa y de los burócratas en la Unión Europea. No es el consumidor normal y corriente de la calle el que te exige eso. Y nosotros, que somos los que producimos en Latinoamérica, bueno, en las Américas, desde Canadá hasta Argentina, nos están exigiendo cada vez más y más cosas que son muy difíciles de cumplir. Y creo que sí, el tema ambiental es súper importante y el tema del buen uso de plaguicidas, pero también hay muchos caprichos, porque están tan cómodos en su vida, y yo veo la comodidad de la gente aquí. Aquí mi vecino de lado vive en una casa muy bonita, va de vacaciones al mundo y trabaja en una fábrica. Y puede, en el primer mundo, un trabajador de fábrica puede tener un nivel de vida muy alto, de repente mejor que un profesor universitario. No pasa en nuestros países. Entonces es un tema muy complejo, pero yo no me como el cuento de que el consumidor europeo es el que exige. Son los supermercados y los burócratas en los gobiernos, sobre todo en la Unión Europea. Cami, voy a vos y creo que una visión que compartimos desde el BID y desde Yale Lab es que nuestra región es una región exportadora neta de alimentos, riquísima en recursos naturales y con una tradición de trabajo agrícola importante y que eso, y de alguna manera que eso hace que tengamos una oportunidad excelente para ser líderes en esto que le denominamos AgTech. Me gustaría saber tu opinión, Camisa, al respecto. Dale, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos, acá desde Buenos Aires. Yo soy del equipo de inversión de Yale Lab. Nosotros básicamente nos dedicamos a scoutear en toda Latinoamérica empresas de tecnología para el agro, también llamadas AgTech, para invertir en ellas y ayudarlas a escalar a nivel internacional. Estamos trabajando en este segmento, en este sector de inversiones en agro, en AgTech, desde hace 3 años ya, con un equipo que viene digamos, ex emprendedores, siempre en el ámbito del AgTech.
finanzas y bueno, con mucho conocimiento sobre el desarrollo de agronegocios en Latinoamérica. Y en preparación a este panel conversábamos con Ana, ¿no? Sobre este discurso, si querés, donde Latinoamérica en general tiene un rol más de follower en lo que son tendencias, digamos, de vuelta, pensando en el rumbo al futuro, ¿no? En general, en muchas industrias somos más followers que líderes, y si hay algo en donde Latinoamérica puede realmente marcar un norte, hacerse cargo, digamos, de ese rol agroexportador, como dice Ana, es en el agro, ¿no? La verdad tenemos los recursos naturales, tenemos una región muy diversa, producimos una cantidad de productos agroindustriales infernal. La mayoría de los países de la región están en el top 5 en alguna categoría de producción, ya sea ganadería o commodities agrícolas o fresh produce. Entonces, digamos, si hay algo en donde nos podemos destacar justamente es en este sector, ¿no? Y lo que estamos viendo también, o lo que vemos en este sentido, es que al mismo tiempo que tenemos con qué, digamos, tenemos si querés, el músculo de mercado para mover un poco la tendencia y posicionarnos en un lugar de liderazgo, de marcar el rumbo en el futuro de la producción de alimentos, también lo que le pasa a Latinoamérica es que al mismo tiempo, con toda esta potencialidad de recursos naturales, diversidad, capacidad de mover el mercado, también tenemos muchas, si se quiere, debilidades en términos de infraestructura productiva, ¿no? Logística, camilla, y aún así, con todas esas dificultades, digamos, desde el punto de vista de un inversor que viene de afuera, ¿no? De otra región, donde no necesariamente tienen estas circunstancias, aún así tenemos grandes empresas productoras que logran sortear, están adaptadas digamos, a estas circunstancias, y aún así son líderes, digamos, en su categoría, ¿no? Y lo mismo, esto, digamos, ya hablando en términos generales en los agronegocios, por ahí las empresas más tradicionales de agroalimentos, y también lo vemos muy claramente en lo que son las nuevas empresas AgTech, donde termina sucediendo que de repente viene una empresa europea o una empresa americana y quiere instalarse en Latinoamérica y se encuentra con que no puede implementar su solución porque justamente la infraestructura, por ejemplo, de conectividad no está dada para que esa solución corra sobre lo que tenemos hoy, ¿no? Y en cambio, los emprendedores latinoamericanos ya, digamos, son capaces de construir soluciones muy eficientes, efectivas, escalables, aún a pesar de todos los problemas de infraestructura que podemos tener, ¿no? Entonces, inventiva, creatividad, potencial de adaptación y resiliencia sumado a esta capacidad y este rol agroexportador fundamental que tiene Latinoamérica, creo que son, digamos así, a grosso modo, dos de los aspectos que realmente pueden ayudarnos a nosotros a pararnos sobre eso, tomarse esa seguridad y sobre eso construir un futuro, digamos, en la producción de alimentos marcando la tendencia. Camila, un tema que por lo menos a nosotros lo tenemos muy en la agenda es, se habla mucho que el COVID de alguna manera va a acelerar la adopción de tecnologías digitales y de hecho lo estamos viendo en un montón de sectores, ¿no? Uh-huh. Me gustaría saber cuál es tu percepción respecto del agro, porque siempre tenemos esta sensación en la que, bueno, quizás hay una buena parte de los productores que todavía están lejanos a este tipo de soluciones digitales, ¿no? A pesar de los beneficios que pueden traerle en términos de mejora de productividad, uso más sostenible de los recursos, adaptación al cambio climático, inclusión, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que se va a dar este proceso de aceleración o de aceleramiento de la adopción de estas nuevas tecnologías? Sí, clarísimo. Bueno, tiene también un poco que ver con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Esto de controlar, si querés, un poco el discurso, basándonos en la potencialidad que tiene la región. Lo que estamos viendo en términos generales, el AgTech como
como si querés, como sector de inversión respecto de otros sectores, no sé, fintech, bueno, u otros techs, digamos, ha venido más rezagado, ¿no? En lo que es la industrial capital. Y un poco de este retraso que se venía viendo, digamos, que lo mostró muy claramente el famoso reporte de McKinsey, que ya no sé cuántos años tiene, donde mostraba la agricultura y la cacería como algo de que es lo mismo, pero que básicamente tienen un grado de digitalización bajísimo, y bueno, y un poco también marcando dónde estaba, que había una gran oportunidad de digitalización ahí en el agro, ¿no? Bueno, venimos un poco más rezagados con esa digitalización, un poco por cuestiones inherentes al negocio, como pueden ser los ciclos de cultivo. No todos los ciclos de cultivo son cada 6 meses, digamos, vos para poder hacer ciertas pruebas, como alguien comentó en el panel anterior, vos tenés ciertos tiempos que respetar digamos, y hacer esos testeos para validar tus algoritmos, te lleva un tiempo, y al ajustarlo tenés que esperar a la próxima campaña, etc. Todo eso es real, digamos, son limitantes particulares de desarrollar tecnología para el agro, porque básicamente estás trabajando con vida, ya sea animales o plantas. Pero por otro lado, yo creo que la principal barrera de digitalización que tenía el agro era en términos de adopción. Los productores no se veían en términos generales, ¿no? Obviamente siempre hay, digamos, excepciones, pero en términos generales no se veían adoptando tecnología miles de millones de años, por decirlo exageradamente. No creían que la tecnología realmente los pueda llevar a ser más eficientes, les pueda abrir nuevos negocios, nuevos mercados, y un poco lo que pasó, lo que estamos viendo digamos, en base a las compañías en las que nosotros invertimos, y lo que están experimentando en el contexto de COVID, es que toda esa barrera de adopción se está cayendo a pedazos. Porque la mayoría de los países de Latinoamérica pasamos algún grado más o menos de cuarentena, donde si bien la agricultura siempre fue una actividad esencial, había obviamente ciertos riesgos sanitarios de que la gente se contacte, digamos, entre en contacto, vaya a trabajar normalmente, y todo eso fue monitoreo a distancia de la producción. Cuando antes, muy probablemente algún productor te decía, no, pero yo voy al campo en la camioneta, mando a mi peón y chau, digamos. Y ahora el monitoreo a distancia hace todo el sentido, el monitoreo remoto, la posibilidad de los ciclos de venta que están teniendo las compañías que ofrecen soluciones digitales para el agro se están acortando, porque antes había esta resistencia de decir, no creo del escepticismo, no creo que la tecnología digital me pueda agregar valor. Entonces, estamos viendo que eso se está cayendo bastante a pedazos, se está rompiendo la barrera de adopción. Muchos productores, un cuento muy, muy cortito y divertido, me contaba una de las compañías en las que invertimos que le llegó un mail de un productor del sur de Chile diciendo que estaba re contento porque había aprendido a usar Zoom pura y exclusivamente para participar de un webinar que la compañía estaba organizando, justamente, ¿no?, para entregar más herramientas digamos, de gestión remota en alguna producción en particular. Y para el productor la primera vez que se encontraba en una situación de tener que hacer una videollamada, ¿no?, para hacerse de cierto conocimiento. Y bueno, esas cosas están pasando, y lo que estamos viendo es que en este contexto de COVID, que es muy difícil para muchas industrias, para el agro está siendo realmente muy positivo y se están acelerando tremendamente los tiempos de adopción, los ciclos de venta, la posibilidad de la escalabilidad a nivel regional que tienen las compañías, cuando antes la excusa típica era una compañía que te decía, no, yo para poder irme, por ejemplo, no sé, de Chile a México y desarrollar mi negocio en México, tengo que viajar, tengo que ver la cara al productor, tengo que ir a venderle al campo. Bueno, hoy tenemos empresas en nuestro portfolio que son capaces de hacer esa primera experimentación exportando su servicio en forma remota, implementando un piloto en forma remota, con un productor al que no le vieron nunca la cara, nunca pisaron el campo, digamos,
Todo eso a mí me da muchísima felicidad, a pesar de digamos, de las circunstancias negativas que tiene todo el contexto de aislamiento, de inseguridad, de salud, etcétera, pero en este caso está realmente quebrando a las patadas un tema clave para el crecimiento de la industria AgTech, que era el tema de adopción. Muchísimas gracias, Camila. Mercedes, hay un tema que, a ver, en este mundo AgTech, digamos, lo que tiene que ver con soluciones digitales y la biotecnología va muy de la mano, ¿no? Lo que tiene que ver con conocimiento derivado de ciencias de la vida, ¿no? Y hay quizás un actor del que tenemos presente, pero que a veces no hablamos mucho, que es los reguladores, ¿no? Y los reguladores pueden jugar un rol facilitador en muchos casos, y en otros casos, de alguna forma, también pueden ser un freno a la innovación. ¿Cuál sería en este caso, en este campo tan nuevo, el rol que el regulador debería, a tu entender, jugar? Estás en mute, Mercedes. Perdón, otra vez. Voy a rescatar, gracias por la pregunta, excelente pregunta, y voy a rescatar un tema que se habló en el panel anterior para responder tu pregunta, y es cómo volvemos sexy al sector agropecuario. Me pareció una pregunta fabulosa, y creo que deberíamos tener todos una campaña, un movimiento, cómo volvemos al sector, sexy al sector agropecuario, y yo tengo varias ideas que no te las voy a poder transmitir en este pequeño espacio que tenemos, pero me encantaría seguir con esta conversación. Y aquí yo siempre anoto en mi cuaderno las ideas que voy oyendo. El tema de sostenibilidad, sabemos que tiene que haber sostenibilidad social, económica y ambiental. Y sin una no hay la otra. Y también hablamos mucho de las 4 hélices, que está la sociedad civil, la industria, la academia y el gobierno. Y son pensemos como mesas, ¿no? La sostenibilidad es una mesa de 3 patas y las 4 hélices es una mesa de 4 patas. Y si le quitas una pata a una de esas mesas, está coja. El tema con la tecnología, infotech y biotech, que aprovecho para decir aquí, tiene que ser un matrimonio, sobre todo en el tema agrícola. Es un matrimonio, es como el papá y la mamá, cada uno por su lado, pero agarraditos de la mano, entendiendo lo que hace el uno y el otro. Y también rescato, perdón que no conteste tan inmediatamente tu pregunta, algo que decía, me parece que era Eugenio, que empezar con los niños, trabajar con los niños y con los jóvenes para que entiendan la agricultura es súper importante, y para que entiendan la tecnología. Entonces, ahora sí, contesto tu pregunta, los reguladores no entienden la tecnología, no entienden biotecnología, no entienden biología molecular, biología molecular, los principios de biología molecular, no entienden aspectos de la agricultura. Sobre todo siento que muchos de los reguladores, que yo creo que la mayoría, sobre todo en nuestros países, les han metido el tema de la regulación de bioseguridad y la biotecnología, y sobre todo a los ministerios de ambiente. Había un orador al principio de este foro, del secretario, creo, de Ambiente, y acabo de leer que Semarnat está tratando de prohibir el glifosato en México. Entonces, hay un desconocimiento, una desconexión entre lo que quieren hacer unos y lo que hacen los otros. Entonces, por ejemplo, en el tema de la agricultura, decían muchos de los panelistas anteriores, hay que ir de la mano del agricultor, y muchas veces los tecnólogos llegan a darle una solución magnífica al agricultor, pero el agricultor dice, sí, pero yo lo que necesito es agua. Ahorita no necesito conectividad de internet. Primero tengo que sacar mi producto y necesito agua. Igual el regulador tiene una desconexión, el que trabaja en el Ministerio de Ambiente, que no entiende cómo se maneja, por ejemplo, la bioseguridad de un cultivo genéticamente modificado, un transgénico o un cultivo editado. Y escucha porque no entiende y porque está con una agenda ambiental, escucha muchísima desinformación. Y aquí te digo que hay todo un movimiento muy bien organizado, infinitamente bien financiado, que viene desde Europa,
por este grupo de elites sociales, de elites culturales que te decía que ya vienen de regreso, pasaron por las guerras, pasaron por la industrialización, seguramente son muy antiglobalización, anti empresas, anticapitalismo, anti muchas cosas que son parte de la vida moderna, y los reguladores de nuestros países como que les vendieron esa ideología, y decía Cami que nosotros somos seguidores de tendencias y seguimos esa tendencia precautoria y eurocéntrica en el momento de regular la biotecnología agrícola, y el gobierno de México actual en este momento es un claro ejemplo. Yo he ido a muchas cumbres de Naciones Unidas como delegada de Honduras, pero viviendo en México conozco muy bien ese contexto, y nos hemos dejado llevar como países latinoamericanos por estas ideologías precautorias y eurocéntricas con respecto a la biotecnología agrícola, y lo que tenemos que decir es basta, tal vez seguir el camino de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, que es un caso particular, y no seguir la regulación eurocéntrica y precautoria de Europa, que no vende alimentos, no hace producción agrícola. Entonces es como que los calvos regulen qué productos de pelo vamos a usar las mujeres, ¿no? Los calvos no usan shampoo ni productos de pelo, y nos están dando las directrices de cómo debemos regular la agricultura. Y el que no sea, no digo que uno tiene que ser fitopatólogo o agricultor, pero el que no sepa lo que le cuesta a un pobre productor, sobre todo en el trópico, manejar sus plagas, sus enfermedades, su maleza, su sequía, su frío, su calor, su inundación, que no se meta a decir con mucha holgadez, se dice holgura, como el calvo, que no se meta a opinar de pelo, porque no tiene pelo, que no se metan, si no saben de agricultura, de lo fácil que es hacer agroecología y agricultura orgánica, y que deberíamos prescindir de los agroquímicos. Es como decirle a un médico: deje de usar antibióticos y deje de usar analgésicos y insulina. Si no eres diabético, perfecto. Y si nunca te va a doler nada ni te vas a infectar, dejemos de usar antibióticos, insulina y analgésicos, y todos solamente tomemos matecito de manzanilla y agüita de esto y lo otro para curarnos del COVID. A ver si. Entonces hay muchas mala información, yo creo, pero también mucha hipocresía por parte de los reguladores europeos, que nos tratan de meter una ideología. Es una ideología, yo lo veo así desde el punto de la ciencia. Igual una buena oportunidad, como suelo decir yo, en muchos de los campos de innovación, para poder trabajar de la mano de los reguladores, ¿no? Yo creo que de alguna forma o sea, el avance tecnológico y el avance de conocimiento es tan rápido que se van quedando fuera del juego, ¿no? Entonces, en vez de, o sea, creo que tienen que aprender, por lo menos esta es mi percepción, aprender de la mano de los innovadores sobre estas nuevas tecnologías, y después regular, después de que ese proceso de aprendizaje haya sucedido. Camila, última pregunta, y es si en estos últimos meses han aparecido startups en nuevas áreas que no te lo imaginabas quizás antes. Sí, la verdad es que últimamente estamos viendo bastantes, de vuelta, ¿no? Un poco en este caso somos más followers que líderes, pero bueno, también es interesante hacerse la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué estamos siendo followers en este sentido, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que son proteínas alternativas. Es como se dice en la jerga de LACTEC, o bueno, en la jerga digamos, de las inversiones en tecnología, está como bastante hype, bastante como hay demasiado optimismo en términos de las proteínas alternativas, incluso también no solo de proteínas vegetales, sino proteínas derivadas de hongos, y también todo lo que, digamos, toda la otra parte, que es lo que se denomina cellular agriculture, que es básicamente producir in vitro, no sé, distintos tejidos animales
para prescindir del uso, o para prescindir de la producción del animal completo. Bueno, todo eso que viene como con bastante fuerza en otras regiones del mundo, como Europa y Estados Unidos, con incluso compañías ya cotizando en bolsa, muy fondeadas por digamos, instituciones prestigiosas como la Fundación Gates, etcétera. Acá todavía estábamos un poco tarde, ¿no? Más en esta línea de followers que líderes, aun cuando tenemos, digamos, somos productores de muchísima carne aviar, bovina, ovina, porcina, y tenemos grandes empresas, corporaciones, que facturan muchísimo dinero, en algunos países digamos, de nuestra región, en Brasil, en Chile, Uruguay también es un productor también fundamental fundamentalmente en el tema de producción de carne, y ninguna de estas compañías estaba, digamos, moviéndose hacia hablando del futuro, estas nuevas tendencias de proteínas alternativas que eventualmente se cree que le van a quitar mercado a la proteína animal, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es algo bastante reciente. Te diría que nosotros tenemos mapeados alrededor de 700 compañías de AgTech, entre Ag and FoodTech en Latinoamérica, y el año pasado no había, más que la más conocida, que es Notco, no había otras compañías desarrollando tecnología en estos segmentos, ¿no? Cellular Agriculture y alternativas, como puede ser vegetales o de hongos. Y este año empezaron a aparecer más casos de empresas biotecnológicas, pero no ya bio, sino también digitales, que están empezando a desarrollar soluciones digamos, que siguen la línea de estas tendencias. De vuelta, pensando en el futuro, pensando en que los nuevos consumidores, van a haber una diversidad de nuevos consumidores, ya no va a ser el consumidor necesariamente que quiere orgánico, o que quiere agroecológico, o que quiere sin agroquímicos. Ya va a haber, digamos, tenemos la tecnología incluso nos va a dar la capacidad de poder, digamos, producir alimento con una especialidad al nicho del consumidor, digamos. Ya digamos, en el extremo del consumidor vamos a tener una diversidad de consumidores, desde vegetarianos, veganos, flexitarianos, carnívoros, etcétera, 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 y una granularidad increíble de consumidores muy especialistas, digamos, muy especializados, donde nosotros como productores de alimentos vamos a poder ser capaces de abastecer las distintas demandas de esos nichos, pero bueno, digamos, pensando en que estos nuevos consumidores le van a comer mercado al tradicional omnívoro o carnívoro, la verdad es que venimos un poco atrás en términos de soluciones locales, regionales, que apunten a estos próximos consumidores, nuevos consumidores o empresas alimenticias, ¿no? Así que eso es interesante para seguirlo. Como te digo, el año pasado ya te digo que 5 era un montón, este año han aparecido muchas. Y lo interesante es que, de vuelta, ¿no? Tenemos, con la diversidad digamos, de productos, de raw materials que tenemos, vamos a ser capaces de desarrollar cosas específicas desde Latinoamérica, aun cuando Europa, Estados Unidos están muy adelantados en el tipo de tendencias, ¿no? En el desarrollo de productos, tecnologías, etcétera. Totalmente de acuerdo, es algo que también, a ver, proveniente de un país carnívoro y gran exportador de carnes, venimos monitoreando. Quizás lo que a veces uno le ve es que todavía al sector privado le falta visión de que esto también incluso es una estrategia de hedge, ¿no? O sea, de reducir riesgos y de poder diversificar su cartera de productos, ¿no? Como hace, voy a poner un ejemplo, Cargill, que ha invertido en proteínas de origen vegetal y también en cell-based proteins. Entonces, sí, creo que todavía les falta a nuestras industrias poder darse cuenta de que por ahí va el camino. Bueno, yo no quiero
la verdad que interesantísima la charla, me quedaría toda la tarde conversando con ustedes, pero quiero abrir al público y a la audiencia a preguntas, porque creo que es una oportunidad buenísima tenerlas a las dos acá, así que, bueno, de mi parte, agradecida. Muchas gracias, Ana. Justamente tenemos una pregunta que está enfocada hacia su perspectiva respecto a una oportunidad de innovar en transformar la agricultura para que sea un modelo más eficiente, ¿no? ¿Cuáles, pues, a través de estas soluciones naturales? Creo que sí, creo que la pregunta va dirigida a la doctora María Mercedes. Ok, yo quisiera otra vez poner el contexto antes de contestar esa pregunta, y yo creo que tenemos que entender algo que pasó y que tenemos que arreglar, porque es un error. Como en los años 80, después de la Revolución Verde, los que saben de la Revolución Verde y los de Norman Borlaug y todo esto, se dijo en la Unión Europea, la Vía Campesina fue la que dijo esto, y después se tomó como norma en la Unión Europea, que el problema de alimentos del mundo era no era un tema de producción, sino era un tema de acceso y de distribución. Y se entiende porque había habido una bonanza productiva. Esto era antes de que el cambio climático estuviera haciendo los estragos que estamos teniendo ahora, y que la población, en ese momento la población era más o menos 6 billones de habitantes, ahora estamos como por 7 y pico. Entonces, como que se empezó a crear esa mantra de que no había un problema de producción agrícola. Y si tú eres una persona urbana, pues dices, sí, yo voy al supermercado, yo veo un montón de productos, vas al tianguis y ves un montón de productos, vas al restaurante y ves un montón de productos, y si eres europeo, ni siquiera la comida es cara. Yo puedo comprar aquí un mango, un aguacate al mismo precio que en mi supermercado barato, no en el elegante, por el precio que lo compro en Walmart en México, por ejemplo. Entonces, hay un tema, ahora sí, tenemos un tema de producción importante. El tema de las plagas, entre más cambio climático hay más problemas con plagas y enfermedades, incluyendo para los humanos. Ahora, entre más nos globalizamos y viajamos de un lugar a otro, ahora tenemos pandemia. Entonces, el tema productivo es un tema súper importante, y uno de los panelistas anteriores habló de blockchain, y de blockchain para la trazabilidad, para saber de dónde viene tu comida. Bueno, yo quisiera ver también blockchain para la parte productiva, la parte primaria, que es lo que le interesa al productor. Entonces, ya para contestar la pregunta específicamente, hacerlo de forma más natural. Yo a veces me río, ¿qué es natural? El COVID es natural, las heces fecales son naturales. Entonces, porque sea natural, no necesariamente es bueno, y porque sea sintético, no necesariamente es malo. Pero, por supuesto, al ser yo bióloga, soy muy de salir a hacer, de pasear y de bucear y de, bueno, todo. Yo quiero aportar a la sostenibilidad del planeta, y soy la primera en aceptar que la agricultura es una de las actividades más contaminantes. Y por eso, para hacerlo de forma, yo no digo de forma natural, porque la agricultura natural, la agricultura de subsistencia que yo veo en Honduras y que he visto en el África, no es para nada buena con el ambiente. Queman, el slash and burn, ¿no? que se llama. Los productores de coca en Bolivia, que son pequeños agricultores, no tienen para nada una actitud digamos, de respeto al medio ambiente. Eso sí, tenemos que tener las mejores tecnologías de todo. El tema de la microbiota no lo tocamos, pero el tema de la microbiota es importantísimo. Yo soy microbióloga, entonces vamos a ver que no podemos dañar el suelo, y tenemos que usar productos más amigables a la microbiota, igual a nuestra microbiota humana. No podemos usar antibióticos para arriba y para abajo, igual que no podemos usar plaguicidas a diestra y siniestra. Entonces, sí, hay mucha innovación muy útil del manejo integrado de plagas,
del uso de productos biológicos, en el cual yo he trabajado mucho tiempo en esta universidad en Honduras, en Zamorano, y agarremos lo mejor de ese tema de producción, pero no le digamos no a los transgénicos, a los cultivos editados, y yo pienso que la biotecnología puede ser el aliado más formidable, el mejor aliado de la agricultura orgánica, porque al final yo creo que es un tema de mercadeo, que hablaba Cami de estos nichos de mercado. El consumidor especialista lo van a crear los sistemas de mercadeo. Si ellos, si mi celular ve que yo estoy yendo a Whole Foods y que quiero comprar orgánico y que estoy viendo sitios de comida vegana o de esto que yo no quiero, ya, a mí también me pesa matar una vaca, matar un pollo, pero soy carnívora, soy latina, por Dios. Entonces, entre más nos abramos a que va a haber una manipulación del mercadeo para volvernos así, asá o asá, pues va a haber nichos de mercado y que bueno, tratemos de no dejarnos manipular y este tal vez es un mensaje muy personal mío, hagamos ciencia con conciencia, no con codicia y no peleando con el otro, y cuando haya nichos de mercado, pues van a estar peleando todos por cuál nicho es el que más, el que mejor avanza. Mientras que lo que tenemos que pensar es, y perdón si digo con estas palabras que suenan un poquito románticas, tenemos que empezar, ahora que tenemos pandemia, he tenido mucho tiempo de reflexionar y tenemos que hacer las cosas con amor al planeta, con amor al prójimo, con amor a uno mismo. Y si tratamos de cooperar como región latinoamericana y como México, como Jalisco, este grupo que estamos aquí, que estamos apoyando a Jalisco, agarrémonos de la mano y no nos pongamos zancadillas, porque lo que he visto, yo he trabajado como Cami con muchas startups, de hecho soy asesora sectorial para un fondo de inversión que va a invertir en biotecnología agrícola, y lo que yo he visto en las startups es el problema número uno, la gente se empieza a pelear por protagonismo, porque quiere ganar más plata, porque me dijo así, me dijo asá, me miró así, me miró asá. Entonces, lo primero que yo diría es, en vez de irnos mucho más allá, de adoptar una agricultura sana, natural, no nos peleemos nosotros mismos y démonos la mano, caminemos de la mano. Ese sería mi mensaje principal. Muchas gracias. Excelente, la verdad que creo que nos quedamos con dos visiones de dos mujeres, como dije al inicio, súper talentosas, y hablando del futuro, que me parece realmente como inicié mi conversación, en estos momentos donde nos estamos replanteando y pensando muchas cosas, hablar sobre el futuro, sobre qué es lo que buscan los consumidores, sobre qué impactos ha tenido el COVID en muchos de nosotros, en el potencial que tiene la región como innovadora en agro, cómo podemos trabajar con los reguladores y el rol de la biotecnología. La verdad que creo que nos llevamos muchísimas cosas para reflexionar y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones Camila y María Mercedes, excelente su participación. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que pues aportaciones de muchísimo valor, una conversación que debemos tener en el sector definitivamente. Y con esto concluimos este conversatorio. Cerramos el espacio dedicado a esta conferencia. Queremos darle las gracias a todos nuestros panelistas y asistentes. Si aún tienen preguntas para alguno de los panelistas del día de ayer o del día de hoy, las pueden compartir a través de correo electrónico, a través del correo proyecto@cminds.co, y se les dará seguimiento. Pues para finalizar ya este evento, CMinds y la CICIT agradecen a todos los ponentes e invitados especiales por sumarse a este esfuerzo. La verdad es que fue un trabajo muy especial de un par de meses, y también a todas las organizaciones que colaboraron para hacer este evento posible, y a todos los asistentes del evento. Me gustaría darle también la palabra a Marisa Espinosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien nos acompaña para dar este cierre también. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a las panelistas. Me dejaron este cierre con el empoderamiento femenino a flor de piel.
Les agradezco, una gran plática, me llevo muchísimas cosas, me quedé, como dijo nuestra moderadora Ana, ¿no? Con ganas de más, pero bueno, sé que tendremos oportunidad de volver a tener pláticas con Camila, con la doctora María Mercedes y con Ana. Platicarles rapidísimo que este es en el marco del foro de Agrodigital, es el último día. Y realmente, en lo personal, me siento muy orgullosa, agradecerle al equipo de C-Minds y al equipo interno de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología por haber concluido con estas actividades, creo que de una manera exitosa. La realidad es que tuvimos alrededor de 150 conectados cada día. No es nada fácil hacerlo, y más porque eran 3 horas, 4 horas de contenido. Entonces creo que fueron foros de gran nivel y esto nos va a servir para empezar a generar un sector en el Estado que tenga un impulso y que no nada más sea el gigante alimentario, como se dice, de México, sino que nos empiecen a reconocer a nivel internacional, para ser referente a nivel internacional. Y me queda mucho con esa palabra que dijo la doctora María Mercedes al final, ¿no? De ciencia con conciencia. Y lo mismo que platicábamos ayer, ir de la mano con un fin común y lograr que cada vez más se adopten estas tecnologías para proyectar la innovación en el sector y que no sea el típico mito, ¿no? Que muchas veces también me gusta comentarlo. Se cree que la sustentabilidad tendría por qué ser cara y no siempre es de esa manera. Y bueno, agradecerles a todos los participantes, agradecerle de nuevo al equipo de C-Minds, a todas las organizaciones que participaron para que esto fuera posible. Y concluimos yo muy feliz y creo que todos los ponentes se llevan una gran experiencia con este foro digital. Muchísimas gracias, Lucía, y lo que necesiten, estamos a la orden en la Secretaría de Innovación, seguiremos impulsando. Esto no se termina aquí, claramente es un camino largo y seguiremos dándole para adelante para que este sector logre ser sustentable y, como lo dije, ¿no? Juntos ayer, como lo comenté ayer, juntos vamos a ir más lejos. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa, por tus palabras. Definitivamente creo que el trabajo en conjunto funcionó muy bien y pues muchísimas gracias, un agradecimiento muy en especial a ti y a Víctor Mojarro del equipo de Innovación Social y Sectorial. Me gustaría darle también un agradecimiento especial a nuestros colaboradores y aliados de difusión de este foro para que tengamos como que los participantes sepan quiénes fueron parte de este esfuerzo. Voy a compartir mi pantalla súper rápido. Ahí ya está. Perfecto. Entonces, también me gustaría mencionar que es importante que entendamos que pues, estos esfuerzos no se hacen solos, los hacemos todos. Existen también otras conferencias, otros paneles y otras comunidades a las que podemos ser parte, de las que podemos ser parte. Y me gustaría mencionar específicamente que hay un webinar en línea el próximo mes que se llama World AgriTech en Sao Paulo. Va a tener la participación también de personas que están en el sector, de personas diferentes de Latinoamérica. Entonces los invitamos a conectarse a esa conferencia también. Y de nuevo, pues agradecer específicamente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por todo su apoyo durante este proceso.